Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ya, ahora sí, espero que me puedan escuchar. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase número 13 de Biología. Por fin logramos empezar la clase, tuvimos un pequeño problema técnico para venir, pero lo logramos solucionar gracias al profe Nico. Y ahora vamos a empezar con la clase número 13, que vamos a hablar acerca de homeostasis hidroelectrolítica, glicémica y térmica. La clase que hicimos ayer, de manera aparte del programa, la voy a subir al canal de YouTube, pero ayer ocurrió una desgracia en que se borró lo que grabamos, así que voy a grabar nuevamente la clase, muy parecida a como se dictó, y se las voy a subir para que ustedes puedan verla, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver un tema que es temido de repente, pero van a ver que es muy bonito, que es la homeostasis hidroelectrolítica, que se conoce mejor como sistema nefrourinario o aparato nefrourinario o sistema renal. Entonces vamos a empezar. Vamos a partir hablando de la homeostasis. Y esto es un concepto que introdujo Claude Bernard, que se fundamenta en base a los mecanismos que tienen los distintos sistemas biológicos para mantener las condiciones del medio interno constantes. Y esto se traduce en que grandes variaciones del medio externo implican pequeñas variaciones del medio interno de la célula. Por lo tanto, ese es un concepto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de homeostasis, que significa mantener el medio interno en condiciones constantes. Entonces, para hablar de homeostasis a nivel orgánico, nosotros tenemos distintos componentes. Tenemos un equilibrio hídrico, que se fundamenta en el equilibrio del agua, un equilibrio glucosídico o glicémico orientado hacia la glucosa, térmico hacia la temperatura, electrolítico hacia los iones que existen en suspensión en la sangre, y ácido base, entre muchas otras sustancias. Por lo tanto, la palabra clave aquí es equilibrio. Una frase importante acá es que diferentes medios externos condicionan diferentes mecanismos de homeostasis, y por eso yo aquí coloco un pejerrey de agua salada y un pejerrey de agua dulce. La diferencia entre ellos dos, pese a que son la misma especie, es que viven en dos medios totalmente diferentes, por lo tanto evolutivamente han adquirido mecanismos para adaptarse uno al otro. Si yo pongo el pejerrey de agua dulce en el mar, muere, y si yo pongo el de mar en agua dulce, también muere. Por lo tanto, los mecanismos homeostáticos se adaptan en base al medio donde vive el organismo. No podemos hablar de homeostasis hidroelectrolítica si no hablamos de la orina, y la orina hay que definirla como una sustancia de excreción del aparato nefrourinario. Es principalmente una solución acuosa que contiene agua, desechos nitrogenados que generalmente son tóxicos para el organismo, entre ellos la urea y el amoníaco, otras sales, por ejemplo sales de calcio, y toxinas, por ejemplo algunas toxinas ingeridas, algunos fármacos que se excretan por vía renal, etc. Lo importante es entender que como la orina es casi toda agua, constantemente nosotros como organismo o cualquier organismo consume una determinada cantidad de agua y pierde una determinada cantidad de agua, y eso se llama el intake de agua y el output de agua o outtake. Y lo importante es que la orina, en rigor, es sangre que se filtra a través de un proceso muy complejo y muy selectivo que se desarrolla en el riñón. Y aquí tenemos algunas de las pérdidas, por ejemplo, de agua al día, que oscilan
alrededor de 2,5 litros, entre las cuales tenemos que en la orina se pierde casi del 50 al 60% de esta pérdida diaria, mientras que 700 ml se pierden a través de pérdidas insensibles, a través de la piel, los pulmones. A través del sudor también se pierde una determinada cantidad de agua, y en las heces o en las excretas también se pierde agua. Mientras que el intake de agua nosotros lo adquirimos a través de los bebestibles, aproximadamente 1,5 litros, esto es promedio. Esto lo obtenemos alrededor de 700 ml desde de los alimentos, y recuerden que el metabolismo produce aproximadamente 250 ml, puesto que se produce agua al final de la respiración celular. Esto lo vamos a recordar acerca de la clase que vimos de excreción, que el aparato nefrourinario era el aparato que está encargado de la producción de orina y la regulación de la presión sanguínea. Y la producción de orina tiene su razón de ser en la limpieza de la sangre de sustancias tóxicas. Y lo importante es que este es un aparato que tiene distintos orígenes embrionarios, tanto mesodérmicos como endodérmicos. Los constituyentes anatómicos del aparato nefrourinario son los riñones, estas mangueritas que conectan los riñones con el órgano de almacenamiento, que son los uréteres, el órgano de almacenamiento, que es la vejiga, y el tracto de salida de la vejiga al medio externo, que es la uretra. Y comenzando a hablar de los riñones, son los órganos funcionales del aparato nefrourinario. Tienen una forma lobular, como pueden ver acá, con distintos lóbulos, y se ubican generalmente a la altura de la 12ª vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. Aquí dentro vamos a encontrar la unidad funcional del riñón, que son los nefrones, o nefronas, que también se les conoce, encargadas de la producción de orina, y aproximadamente hay 1 millón de nefronas por riñón. Y si nosotros pudiésemos tomar los nefrones y estirarlos y ponerlos en fila, tendríamos una longitud equivalente a 5.000 vehículos. Por lo tanto, es bastante interesante. Los seres humanos tenemos 2 riñones, y aquí los productos de los nefrones van a drenar a las cálices menores, y después a unas estructuras que se llaman cálices mayores, y después a la pelvis renal, que es la estructura que está acá. En cuanto a la vasculatura, la vamos a ver después. Aquí tienen la estructura interna del riñón. Podemos ver las pirámides renales, que es donde desembocan los túbulos colectores, que vamos a hablar después, que llegan a través de unas estructuras papilares hacia las cálices menores, que son estas de acá, que a su vez drenan hacia las cálices mayores, para que finalmente drenan a la pelvis renal, donde comienza el uréter. Y aquí tenemos el tracto de los uréteres, que son verdaderas mangueritas que llegan desde la pelvis renal hasta la vejiga. Aquí tenemos, por ejemplo, la arteria aorta abdominal y su ramificación en las arterias ilíacas. Y lo importante es que los uréteres llegan a la vejiga a través de una estructura que se llama trígono vesical, que es esta estructura que se ve acá. Y aquí están las entradas de los uréteres. La vejiga, entonces, es el órgano de almacenamiento de orina que tiene el aparato nefrourinario. Lo importante es que tiene un área especial, que ya dijimos que es donde llegan los uréteres, y la vejiga es un órgano muscular. Y el músculo que tiene la vejiga se llama músculo detrusor, que es el que genera la sensación de querer orinar o el reflejo miccional como tal. Y lo importante es que en la uretra existen distintos niveles de esfínteres, uno que es de control voluntario y otro que es de control autonómico, y esto se fundamenta en que podemos sentir ganas de orinar y después podemos orinar. Y la uretra, por otra parte, es el conducto de salida desde la vejiga hasta el medio externo. En los hombres es mucho más largo que en las mujeres, respectivamente cerca de 18 y 19 centímetros versus 3 centímetros. Y en el hombre también existen distintos tractos de uretra, como la uretra prostática, membranosa, etc. Y en la mujer también, al ser tan cortas, las infecciones que se pueden desarrollar, más que una uretritis como tal, se puede desarrollar una cistitis, que es una inflamación de la vejiga o una infección de la vejiga.
La conexión sanguínea renal es importante puesto que los órganos tienen una perfusión renal muy grande, una perfusión sanguínea muy grande. Esto se respalda en base a que tienen ramas directas de la arteria aorta en su tramo superior, acá está el diafragma, y aquí podemos ver la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Y vemos que a través de los mismos riñones sale una vena renal y otra vena renal. Acá están las glándulas suprarrenales por si acaso, y aquí podemos ver los uréteres hacia abajo. Empecemos a hablar del nefrón, o nefrona como les gustan llamar a algunos. El nefrón ya dijimos que es la unidad funcional del riñón y es donde se filtra la orina, y hay aproximadamente 1 millón de nefrones por riñón, y el nefrón está constituido por distintos componentes. A saber, tenemos un glomérulo que está acá adentro, hay una estructura muy cerca del glomérulo y de la cápsula de Bowman que está acá, que se llama mácula densa. También tenemos todo el sistema tubular que forma el riñón, formado por el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector, y los capilares peritubulares, que son muy importantes, que son todos estos que están acá. Hay procesos que hay que entender muy bien para poder entender el aparato nefrourinario o la homeostasis hidroelectrolítica como tal. Estos son la filtración, que se define como el paso por gradiente de presión de sales y agua en la cápsula de Bowman. La secreción, que es el paso por difusión de sustancias desde los capilares peritubulares hacia la luz del nefrón. Y la reabsorción, que es el paso por difusión o transporte activo de sustancias desde la luz del nefrón o del túbulo hacia los capilares peritubulares. Y en cuanto a las presiones que rigen el control de líquido, recuerden que existe la presión hidrostática, que es la presión que ejerce un líquido sobre las paredes del continente, y la coloidosmótica u oncótica, que es la presión, entre comillas, negativa, que se causa por la atracción de las moléculas de agua, entre comillas, una atracción, por moléculas que tienen carga como la albúmina, algunos iones, etc. Y esto lo vimos en el efecto esponja que vimos en la clase de sistema cardiovascular. Y hay una ley llamada ley de Starling que rige que en realidad para que el líquido se quede dentro del compartimento intravascular o haya movilización del mismo, tiene que haber un balance entre las presiones coloidosmóticas e hidrostáticas capilares y tisulares o extravasculares. Acá hay un ejemplo para reabsorber. Recuerden que la presión oncótica o coloidosmótica se abrevia con un símbolo pi y la presión hidrostática es una P. Acá tenemos un capilar peritubular y vemos que tenemos una presión hidrostática de 13 milímetros de mercurio versus una coloidosmótica capilar de 32 milímetros de mercurio. Esto significa que la presión para quedarse dentro del capilar es mucho más grande que para salir. Y acá vemos que en el líquido intersticial la presión hidrostática es pequeña y la coloidosmótica es mayor, por lo tanto el líquido se queda en el intersticio y en el capilar. Sin embargo, si yo tomo la ley de Starling y hago el balance entre las presiones intracapilares y extracapilares, voy a obtener un total de 10 o menos 10 en rigor, y eso va a generar que yo tienda a reabsorber agua y por supuesto a reabsorber los solutos que se encuentran disueltos en ella. Pero tenemos otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la presión coloidosmótica está muy elevada? Voy a tener una reabsorción mucho más fuerte. Y si yo tengo una presión hidrostática mucho más elevada y una presión coloidosmótica disminuida, voy a tener una secreción de sustancias desde el capilar hacia el nefrón. Por lo tanto, eso es importante. Acá les voy a pedir dos cosas en el chat que ya hemos dicho anteriormente. Una, que no escriban en mayúsculas, puesto que se entiende como una alza de voz cuando estamos en un chat. Y la segunda es que traten de preguntar las cosas con respecto a la materia, puesto que este es un tópico que es muy fácil perderse. Respondiendo a la pregunta, la glucosuria, que se define como la presencia de glucosa en la orina, no siempre es una enfermedad, sino, de hecho no es una enfermedad, es un hallazgo, es una alteración en un examen. Y eso es anormal. Sin embargo, no implica enfermedad, sino que puede implicar cualquier tipo de alteración
que puede orientar no solamente a una condición hiperglicémica, sino que a cualquier otra patología de índole renal. Entonces, hablando ahora ya acerca de cómo funciona el glomérulo, esto es un glomérulo, un corte histológico de un glomérulo. Es el segmento inicial del nefrón y es importante entender que hay corticales que se encuentran más hacia la corteza renal y medulares que son más internos y están formados por un ovillo vascular glomerular, que es esto que está acá adentro, la barrera de filtración glomerular, que es lo que está acá alrededor, ¿no es cierto?, que es el espacio que está formado por distintas capas, que vamos a ver después, y la cápsula de Bowman como tal, que es este espacio que está por acá. Y esto está íntimamente relacionado con una estructura que se llama mácula densa, que es súper importante y a veces no se nombra, pero es el principal sensor de sodio, y es uno de los que gatilla el eje renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a ver después. Y la generación de gradientes de presión es esencial para que el glomérulo pueda llevar a cabo su función. Y en el glomérulo se lleva a cabo principalmente la filtración. Y como dijimos que uno de los componentes del glomérulo es la barrera de filtración glomerular, tenemos que entender para qué es y qué es lo que es. Ya dijimos que es una estructura del glomérulo y es una de las principales, y está formado por 4 capas distintas. La primera es el endotelio capilar glomerular, por supuesto, porque acá yo estoy pensando desde el interior de la sangre hacia afuera, que también se le denomina muchas veces mesangio capilar, que es esto que está acá. Vamos a tener una capa de peptidoglicano, que es de carga negativa, y eso va a impedir que moléculas de carga negativa, como la albúmina, puedan escaparse a través de la orina en condiciones normales, puesto que sería terrible perder albúmina, y de hecho, la pérdida masiva de albúmina en algunos trastornos, como en el síndrome nefrótico, puede generar condiciones severas en el balance de líquidos entre el intravascular y el extravascular. Los podocitos, que son células especiales, son unas células que verdaderamente tienen pies, que también participan formando poros, y tenemos la capa externa de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene 2 capas, y la capa externa es la que forma toda esta barrera. Y es un verdadero colador, por eso les pongo un colador. Aquí tienen la representación de la barrera de filtración glomerular. ¿Y para qué son útiles todas estas cosas? Se las voy a decir ahora. El endotelio vascular, en este caso, es muy delgado y es fenestrado. Esto significa que tiene hoyitos. Y esto permite el paso de sustancias si es que existen gradientes de presiones. La capa de peptidoglicano, que está acá en morado, tiene carga negativa y repele todas las moléculas que tienen carga negativa, que es lo que acabamos de decir. La barrera podocitaria, que vendría a estar acá, está formada por células llamadas podocitos y forma poros suficientemente pequeños para evitar que los elementos figurados salgan. Por ejemplo, eritrocitos y leucocitos. Ahora, ¿cómo es la estructura vascular del glomérulo? Fíjense que aquí tengo una arteria que llega, formo el ovillo vascular y después tengo otra que sale. Estos respectivamente tienen nombres. La sangre viene ramificada, por supuesto, desde la arteria renal y llega a través de la arteriola aferente, que es más gruesa, entra, ¿no es cierto?, al sistema capilar glomerular y sale a través de la arteriola eferente. Lo importante es que la eferente es mucho más delgada que la aferente. Y esto tiene un rol importante. ¿Por qué? Porque el tener diferencias de área me va a permitir generar gradientes de presión a través de la variación de caudales. Esto es más de física. Pero lo importante aquí es que voy a tener la arteriola aferente, que es más gruesa. Tengo acá todo mi ovillo capilar, la salida, y esta salida, esta arteriola eferente, va a generar todos los capilares peritubulares del nefrón y después van a confluir para formar la arteria renal. La velocidad de filtración de sangre desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman se mide a través de un valor que es muy útil al estudiar los riñones, que es el TFG o la TFG, que significa tasa de filtración glomerular. Y lo entretenido
es que el riñón siempre va a tratar de mantener la tasa de filtración glomerular constante. Y la gracia es que el riñón es capaz de censar la tasa de filtración glomerular, y gracias a una disminución o un aumento es que el riñón es capaz de autoadaptarse para mantener la tasa de filtración glomerular constante. Y esta regulación se media a través de prostaglandina, a través de un reflejo que se llama reflejo miogénico local, y por angiotensina 2, que es capaz de modular el diámetro de ciertas arteriolas que vamos a ver a su debido momento. Entonces, muchos se tienen que estar preguntando cómo genera un gradiente de presión. Si bien esto es materia del módulo electivo de física, es bien interesante saberlo, puesto que esto explica muchas cosas con respecto a esto. La arteriola aferente, que dijimos que es la entrada, tiene un diámetro mayor que la arteriola eferente. Y recuerden que la velocidad a través la velocidad de un fluido a través de un determinado continente es inversamente proporcional al área transversal del conducto, y es porque el caudal es igual al producto entre la velocidad y el área del tubo por el cual fluye, como lo tenemos acá. Por lo tanto, mientras más delgado sea esto, va a tener menos área y la velocidad va a tener que aumentar para mantener el caudal constante. Haciendo una pequeña corrección a lo que están hablando en el chat, las proteínas no es que sean grandes, sino que tienen carga. Y al tener carga, son repelidas por principalmente la barrera de peptidoglicano. Y al aumentar la presión hidrostática capilar, se genera un gradiente, que es lo importante acá. Como yo tengo una entrada que es más grande que la salida, va a aumentar la presión de este capilar, permitiendo que haya un gradiente de presión desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman para entrar al sistema tubular. Finalmente, todo lo que hemos hablado se resume a una visión in toto del glomérulo. Acá tenemos la arteriola aferente, que es más gruesa y tiene una buena capa de unas células especiales que se denominan células yuxtaglomerulares, que ya vamos a ver para qué sirven. La sangre ingresa al mesangio capilar o al ovillo capilar. Aquí se produce la filtración, entra a lo que es la cápsula de Bowman y después entra a lo que es el sistema tubular. Mientras que la sangre que no se filtró sale por la arteriola eferente. Y cosas importantes acá es que aquí pueden encontrar la mácula densa, que es esto. Y esta estructura, que es la mácula densa, que son células diferenciadas, que son capaces de censar la cantidad de sodio que tiene el túbulo distal y el tramo ascendente de la Henle, permite el saber si la orina tiene mucho sodio o poco sodio, y como el sodio es proporcional al volumen de agua que haya dentro del compartimento intravascular, gatilla o bloquea las respuestas dependientes de aldosterona y angiotensina 2, que vamos a ver después. Entonces, eso con el glomérulo. Ahora vamos a hablar acerca del túbulo proximal. Y lo importante a entender aquí es que es el inicio del sistema tubular y la continuación de la cápsula de Bowman, y está formado por un epitelio cúbico que tiene microvellosidades, y a esto se le denomina ribete en cepillo. Lo bonito del túbulo proximal es que está lleno de transportadores que son dependientes de sodio o del cotransporte con sodio, por lo que también al otro lado de estas células voy a tener un número considerable de bombas sodio-potasio. Así como ya hablamos de la dinámica del glomérulo, que regula los flujos y es capaz de censar la cantidad de volumen que le llega, la característica esencial del túbulo proximal es que aquí se realiza la mayoría de la reabsorción de las sustancias que son filtradas desde la sangre, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, etc. Aquí tenemos un diagrama del túbulo proximal, y aquí tenemos el esquema de cómo se absorben la mayoría de estas cosas. Vemos que en la base de esta célula vamos a encontrar un gran número de mitocondrias, y aquí a través de distintas vías voy a tener una reabsorción importante de agua, así como de otros elementos como glucosa a través del cotransporte con sodio, de aminoácidos a través del cotransporte con sodio, y voy a tener secreción de protones, y este es un rol muy importante del riñón en la regulación ácido-base. Y aquí podemos observar que el contratransporte con sodio me va a permitir eliminar
protones, y al final con eso voy a poder aumentar un poco el pH de la sangre si es que está muy ácido. Esta tablita podría llegar a ser importante. La glucosa se filtran aproximadamente 180 gramos en realidad al día, y la cantidad reabsorbida son 180. Esto significa que yo no tengo que excretar en condiciones normales nada de glucosa por la orina y se tiene que absorber el 100% de lo que yo filtro. Mientras que otras sustancias, como la urea, se filtra una determinada cantidad, pero la característica de la urea es que se reabsorbe un poco y después se excreta otro poco. Por lo tanto, el porcentaje que se reabsorbe de lo que filtramos es aproximadamente el 50%. Y en cuanto a la creatinina, que es un marcador importante acerca de la función renal, vemos que se filtra y no se reabsorbe nada, por lo tanto, excreto lo mismo que filtré. Por lo tanto, en glucosa, no excreto nada de glucosa y reabsorbo todo lo que filtré. En la urea, reabsorbo la mitad de lo que filtré, pero después excreto al final, sí, virtualmente la mitad, es decir, que se reabsorbe el 50%, y la creatinina se excreta en su 100%. Respondiendo a la pregunta que se hacía en el chat, ¿dónde se absorbe la mayor cantidad de agua? Es en el túbulo proximal, como bien contesta un compañero, y el resto se absorbe en los otros tramos del sistema tubular. Y aquí podemos ver una tabla, que aquí tenemos el porcentaje de la longitud total del túbulo proximal versus la concentración en el líquido tubular y el plasma. Y aquí tenemos que los aminoácidos y la glucosa empiezan a disminuir la concentración intratubular, puesto que se reabsorben, y otros empiezan a aumentar dependiendo de las condiciones fisiológicas. Ahora, antes de seguir hablando del asa de Henle, que es un tema bien importante, voy a darles una pequeña información. Para que sean los mejores y logren lo que quieren, les recomiendo escuchar a quienes ya alcanzaron el éxito. Participen del ciclo de conferencia El Ejemplo de los Mejores el próximo jueves 28 de noviembre en el Centro Cultural GAM. Inscríbanse en umayor.cl. Umayor, todo para lograrlo. Entonces, vamos a seguir hablando del asa de Henle. Y esto es importante puesto que es el segmento más largo y es el más fino del nefrón. Y posee un tramo descendente fino, un ascendente fino y un ascendente grueso. Las partes finas actúan por difusión por el gradiente coloidosmótico que se genera en el intersticio renal. Esto lo van a entender con un diagrama. Por lo tanto, algo importante a entender es que en el tramo descendente fino existe una alta permeabilidad al agua, por lo tanto aquí se pierde agua y la orina tiende a concentrarse. Mientras que en el tramo ascendente es impermeable al agua, pero es permeable a los solutos, por lo tanto aquí vuelve a perder un poco de tonicidad, dado que se pierde en soluto. Y esto se logra dado que las concentraciones oncótica o la presión coloidosmótica que existe en el intersticio renal es cada vez más concentrada hacia abajo hasta llegar a la punta de la asa de Henle, y después, mientras suben nuevamente, empieza a disminuir, por lo que empieza a diluirse nuevamente la orina y con la consiguiente pérdida de solutos como el cloruro de sodio. Por lo tanto, el tramo descendente fino, que es este, hiperosmolariza la orina, es decir, la concentra, y el tramo ascendente fino y grueso, que son los que están acá, hipoosmolariza la orina, es decir, la diluye. Y en otra parte del tramo ascendente grueso, es importante también que se reabsorben una serie de otras sustancias y se reabsorbe también agua. Finalmente, llegando al túbulo distal y el colector, hay que entender que el túbulo colector es la parte final del nefrón, es sensible a la aldosterona, o sea, particularmente la parte distal del túbulo distal, valiendo la redundancia, y en el túbulo colector es un tubo más grande al cual confluyen una serie de túbulos distales,
Y el túbulo colector es sensible a una hormona que se llama hormona antidiurética o vasopresina de arginina. Acá tenemos el modo de actuar del túbulo distal proximal y el túbulo distal distal. Acá podemos ver que distintos transportadores existen acá, pero lo importante para ustedes, para la PSU, es que ante la presencia de una hormona que se llama aldosterona, voy a tener la capacidad de poder incorporar mayor cantidad de sodio. Por lo tanto, la aldosterona es una hormona que se activa cuando se detecta que hay poco sodio en la sangre, por lo tanto tiendo a reabsorber sodio y con eso reabsorbo agua. Entonces, túbulo distal, aldosterona, y la DH, túbulo colector. Entonces aquí pueden ver, en el caso normal en que hubiese que reabsorber sustancias, tengo excreción de protones, reabsorción de sustancias como la urea, bicarbonato, y si hay hormona antidiurética voy a reabsorber agua además. ¿Cómo es esto de la hormona antidiurética? Recuerden que la ADH es una hormona que se produce en el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis y se libera desde la neurohipófisis. Y existen dos receptores para la hormona antidiurética. Estos son los receptores B1 y los receptores B2. Los B1 se encuentran en las arterias y es por eso que esta hormona se llamó vasopresina durante un momento, puesto que incrementa la resistencia vascular periférica. Y eso va a generar un aumento de la presión arterial, vasopresina, presión en los vasos sanguíneos. Y en los receptores B2, que se encuentran en el riñón. Y solamente se sabía que aumentaba el volumen de sangre, pero después se supo, y aquí pueden tener, acá está el esquema, en que cuando se activan los receptores B2 por la hormona antidiurética, se expresa un canal llamado acuaporina tipo 2, y el acuaporina va a permitir que se absorba mayor cantidad de agua a través de poros, y a través de otra acuaporina voy a permitir que esta agua que absorbió esta célula se pueda pasar a lo que es el intersticio y después a la sangre. Por lo tanto, lo que va a hacer la ADH es que va a tender a absorber agua para diluir un poco la sangre, puesto que el estímulo para secretar hormona antidiurética es un aumento de la osmolaridad en la región hipotalámica. Esto es interesante y quiero que me pongan atención. Cuando disminuye la volemia, por ejemplo, recordemos que la volemia se define como el volumen total de sangre circulante de un organismo, que generalmente oscila entre el 5 al 7% del peso corporal total. Cuando disminuye la volemia, por ejemplo, si estamos deshidratados o nos hicimos una herida muy grande y perdimos sangre, o donamos sangre, que también es un buen ejemplo, la cuestión es que disminuye la volemia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando disminuye la volemia? ¿Cómo se va a activar este eje? ¿Cómo voy a mantener el equilibrio, la homeostasis al final? Aquí empieza la maravilla. ¿Qué es lo que va a pasar primero? Va a disminuir la sangre que le llega a los riñones, por lo tanto va a disminuir la presión de perfusión renal, la PPR. Si disminuye la cantidad de sangre que llega a los riñones, la cantidad de sodio que van a sensar las máculas densas, que la dijimos en un principio, va a ser menor. Por lo tanto, disminuye un fenómeno que se llama natriuresis, que es el sodio contenido en la orina. Hasta ahora, esto no dice nada. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si yo disminuyo la presión de perfusión renal, es decir, que disminuye la sangre que le llega al riñón, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y si disminuye la tasa de filtración glomerular, el riñón dice, chuta, a ver, yo no puedo dejar de filtrar sangre solamente porque me llegue menos sangre. Por lo tanto, voy a ajustar tanto el diámetro de la arteriola aferente como la eferente para poder mantener la tasa de filtración glomerular en valores normales. Y eso se denomina reflejo miogénico local, dependiente de prostaglandina. Esto va a generar que la arteriola aferente se dilate. Es decir, si le llega menos sangre, le libero la resistencia para que entre todavía más sangre. Pero no solo eso. Una disminución de la natriuresis va a estimular a que la mácula densa estimule las células yuxtaglomerulares para que secreten renina, la cual va a estimular la síntesis de angiotensina, la cual se va a transformar a angiotensina 2, que es la hormona activa, estimulando finalmente la secreción de aldosterona,
¿Qué voy a conseguir con eso? Lo vamos a seguir viendo acá, en el cual la renina se va al hígado y estimula la secreción de angiotensinógeno, que es el precursor inactivo de la angiotensina, y después el riñón secreta renina, que es una proteasa selectiva para el angiotensinógeno, y lo transforma a angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene mayor efecto, pero esta angiotensina pasa por la sangre, por el plasma, hasta el pulmón, donde hay una enzima que se llama ECA. ECA significa enzima convertidora de angiotensina 1, es súper creativo. Y esto va a hacer que yo obtenga finalmente angiotensina 2. ¿Qué es lo que va a hacer mi angiotensina 2? Si recuerdan, antes de todo esto, la disminución de la tasa de filtración glomerular hizo que se vasodilatara la arteriola aferente dependiente de prostaglandina. Pero ahora abrí la puerta y la angiotensina hace que se cierre la puerta de salida. Por lo tanto, yo aumento el caudal que le llega al glomérulo, pero le cierro la puerta de salida, por lo tanto, elevo la presión del glomérulo y en condiciones en que estaría más bajo, logro que el glomérulo adquiera la tasa de filtración glomerular normal. Pero además, no basta con eso, sino que yo tengo que estimular para aumentar mi volemia y recuperar mi volemia normal. Por lo tanto, la angiotensina 2 va a generar la síntesis de aldosterona. Con todo lo que les dije de la arteriola eferente y aferente, recupero la tasa de filtración glomerular. Con la aldosterona reabsorbo sodio y excreto potasio en el túbulo distal. Si yo reabsorbo sodio, reabsorbo agua, y si reabsorbo agua, logro aumentar el volumen de sangre que tengo, pese a que a expensas de agua, y logro obtener una normovolemia concentrando un poco la orina. Por lo tanto, es esta la manera con la que el riñón, como por ejemplo cuando ustedes tienen un poco de sed, esto es lo que pasa. Es precioso, esta materia es preciosa y es una de las más difíciles que hay. Entonces, en síntesis global, recuerden que el riñón detecta todo esto que hablamos como una hipoperfusión, se secreta renina, la renina transforma el angiotensinógeno del hígado a la angiotensina 1, y la angiotensina 1 en el pulmón donde está la ECA se transforma en angiotensina 2, y la angiotensina 2, además de que aumenta la actividad simpática, que eso no lo vamos a comentar, estimula la reabsorción de sodio a través de lo que es la síntesis de aldosterona, estimula también la vasoconstricción arteriolar de la arteriola eferente y además indirectamente estimula al lóbulo posterior de la hipófisis, es decir, a la neurohipófisis, a liberar hormona antidiurética que además va a contribuir a absorber agua. Por lo tanto, activo todos los mecanismos que yo tengo para aumentar mi volemia. ¿Y por qué? No es nada que el riñón diga, oye, me está llegando poco sodio y me está llegando poca sangre, sino que si me llega poca sangre, significa que el gasto cardíaco va a disminuir. Y si disminuye el gasto cardíaco, todos los otros órganos van a verse perjudicados. Por lo tanto, el riñón aumenta la volemia para que no haya una falla cardíaca. Y eso es una cosa asombrosa de que venga como por defecto hecho en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que viene? Dijimos qué es lo que pasa cuando disminuye la volemia. Pero ¿qué pasa ahora cuando aumenta la volemia? Cuando aumenta la volemia, voy a tener los eventos a lo contrario. Va a aumentar la presión de perfusión renal. Y aquí hay una cosa importante. Cuando aumenta la volemia, la distensión de la aurícula derecha o el atrio derecho va a aumentar, se va a dilatar un poco y eso va a estimular unos mecanorreceptores para que liberen una nueva hormona que vamos a introducir, que es el ANP, que es el péptido natriurético atrial. La verdad de las cosas es que también existe un péptido natriurético cerebral. Sin embargo, ambos tienen la misma función, que es la contraria a la aldosterona, es decir, excretar sodio y reabsorber potasio. Si aumenta la presión de perfusión renal, voy a tener un aumento de la tasa de filtración glomerular y eso va a generar una inhibición del reflejo miogénico local, por lo tanto la arteriola aferente va a tender a contraerse, ¿no es cierto? Es decir, va a adquirir su tono normal. Y esto va a generar una natriuresis activa. Esto significa que va a llegar harto sodio a la mácula densa. Si llega harto sodio,
no se permite la síntesis de renina, por lo tanto el eje renina-angiotensina-aldosterona se inhibe. Si yo no tengo angiotensina 2, el tono de la arteriola eferente no tiende a la contracción y se dilata. Por lo tanto pasa lo contrario. Cierro un poco la puerta para que no entre tanta sangre y dilato la de salida para que disminuya un poco la presión, la tasa de filtración glomerular y la presión glomerular. Y junto con la cooperación del péptido natriurético atrial y cerebral, que estimula la secreción de sodio, y al secretar sodio en el túbulo distal, voy a excretar agua, voy a conseguir una normovolemia diluyendo la orina. Por lo tanto, si yo aumento mi volemia, voy a diluir más la orina para eliminar agua, y si yo disminuyo mi volemia, voy a concentrar la orina para poder ganar todo el agua que pueda tener la orina. Esto es precioso. Entonces, ahora que ya vimos una serie de factores relacionados con la homeostasis hídrica, nos vamos a ir junto a la Universidad Mayor a nuestra pregunta de desafío de la clase 13, que dice así. En la tabla se muestra el resultado de algunos exámenes de la función renal realizados a un paciente sano. Ahí tienen distintas sustancias rotuladas con un número, y acá pueden ver cuánto se filtra y el porcentaje de la carga filtrada que se reabsorbe, muy parecida a la tabla que vimos. Y aquí tienen algunos valores referenciales de lo que aparecen en orina. A partir del análisis de estos datos es correcto inferir que la urea corresponde a la sustancia, y ahí tienen distintas sustancias. Esto es del facsímil oficial de la PSU de Ciencia, así que los dejo un ratito para que la piensen, 5 minutos, y seguimos con la clase. Nos vemos.
Ya, veamos la respuesta correcta. Explicando un poco, no es tan difícil. Como bien están discutiendo, una técnica fácil de enfrentar esto, a mi juicio esto no lo deberían preguntar, pero les voy a explicar un poco antes de decir la alternativa correcta. Fíjense en las unidades primero. Antes de los números y antes de preguntarse cuál es el porcentaje de carga reabsorbida, fíjense antes que todo en las unidades. ¿Ok? ¿Me escuchan, cierto? Ya. Litros día. ¿Qué unidad se mide en litros? Las proteínas no se miden en litros, los elementos figurados no se miden en litros, la glucosa no se mide en litros, por lo tanto lo único que se mide en litros es agua, hasta de lo que nosotros sabemos. Por lo tanto lo más probable es que esta sea agua. Y ya dijimos que los riñones filtran cerca de 180 litros de sangre al día. Milimol es una sustancia que generalmente se emplea para hablar de concentraciones. Ahora, esto no sería lo más correcto al hablar, pero aquí, como es difícil asociar estos números con esto, nos podemos inclinar por cuánto se reabsorbe y cuánto se excreta. Y esta es una sustancia que podría corresponder perfectamente a la glucosa. En cuanto a lo que se filtra, yo sé que una de las únicas sustancias que se filtra a 46 gramos día es la urea, pero lo que a mí me importa de eso porque yo lo sé por aparte, es el porcentaje de carga que se filtra y que se reabsorbe, que es del 50%. En cambio, si esto no se filtra y se mide en gramos día, probablemente son proteínas. Y finalmente, 720, si fuera 760 me inclinaría a pensar en potasio. Sin embargo, casi todos los iones en el plasma se miden en mini equivalentes. Mil equivalentes día o mil equivalentes litros. Por lo tanto, eso es importante. De todas maneras, lo que a ustedes los orienta de la respuesta correcta es que dijimos que la urea tiene un porcentaje de reabsorción de carga filtrada del 50%, por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ahora empecemos a hablar un poco de homeostasis térmica. Como información colectiva, a causa de que empezamos a las 5, vamos a terminar como a las 6:20. Incluso quizá a las 6:25 la clase de matemáticas va a empezar un poco después, van a tener un recreo. Y la clase de mañana, yo mañana no voy a poder hacerles la clase a la hora que la hacíamos normalmente, y la vamos a hacer el día viernes. El horario se lo voy a confirmar a través de la plataforma Facebook, y si no pueden estar, de todas maneras va a quedar grabada. ¿Ok? Ahora, sigamos un poco con el tema de homeostasis térmica. La materia probablemente va a ser relacionada con lo que es tercero medio. Probablemente vamos a ver evolución de las especies, pero tengo que mirar bien el cronograma. Una pregunta importante: ¿para qué es útil o importante la temperatura corporal? Recuerden que las enzimas funcionan en base a rangos de temperatura. La estructura y la función proteica también depende de la temperatura corporal, la fluidez de las membranas plasmáticas, la viscosidad de líquidos corporales, la solubilidad de elementos y muchas otras proteínas. Muchos otros elementos. Y típicamente en biología se clasifican los organismos en base a organismos endotérmicos y ectotérmicos, en base a referencia a cómo pueden modular su temperatura corporal. Los organismos ectotérmicos son organismos que generalmente no producen un calor interno suficiente para mantener una temperatura corporal adecuada, y estos organismos dependen de conductas especiales o de fuentes de calor externas. Y aquí nosotros vamos a tener los organismos poikilotérmicos, que se caracterizan porque la temperatura corporal fluctúa con la temperatura ambiental. Y aquí podemos ver los típicos gráficos que pueden salir en la PSU, en que varía la temperatura ambiental y vemos que la variable varía junto con la temperatura ambiental, y esos son organismos poikilotérmicos. Mientras que los homeotermos tienen distintos tipos de conductas para mantener una temperatura interna estable. Por otra parte,
existen formas de transmisión de calor en los organismos ectotérmicos y una de las más usadas es la heliotermia, que se fundamenta en la radiación solar y es la más utilizada. Y muchos han visto lagartijas apoyadas en distintas superficies tomando sol. Mientras que algunos que han visto este tipo de lagarto, por ejemplo, que utilizan la ticmotermia, es básicamente que buscan rocas u otro tipo de material o de superficie que puedan conducir calor, y aquí utilizan básicamente el contacto y la convección sobre rocas calientes. Ahora, yendo hacia los organismos endotérmicos, estos son organismos que producen calor, pero calor interno, en base a la combustión de nutrientes. Y aquí es importante, el hipotálamo, la piel y los pulmones son estructuras involucradas en el control de la temperatura de los seres humanos y de la mayoría de los organismos endotérmicos. ¿Cómo puedo generar temperatura? Esta es una pregunta importante. La respiración celular y el metabolismo celular es una de las principales respuestas a esta pregunta. También nosotros tenemos termogénesis dependiente de grasa parda, a diferencia de la grasa blanca, que ya la vamos a hablar. El aislamiento por el tejido adiposo, por supuesto, que permite que nosotros tengamos nuestro calor interno y no lo perdamos a través de la contracción muscular. Y por eso las personas cuando tienen frío tiritan, puesto que esta contracción muscular corta pero constante genera de cierta manera un poco de calor. ¿Cómo se controla la temperatura? El hipotálamo es el lugar donde se controla la temperatura y hay distintos lugares del hipotálamo donde se controlan estas cosas. En el hipotálamo anterior, principalmente hay un control parasimpático y se encarga de disipar el calor cuando la temperatura es muy elevada, mientras que en el hipotálamo posterior es de control simpático y aquí se mantiene la temperatura constante, que es el set point en 37 grados Celsius. Mientras que la TRH, que ya le dijimos que es la hormona liberadora de hormona tiroestimulante, recuerden que directamente las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo celular, por lo tanto van a aumentar la sensación de calor y por eso los hipertiroideos no tienen tolerancia al calor y los hipotiroideos tienen constantemente intolerancia al frío. Y el tema de la termogénesis por grasa parda, aquí tienen un ejemplo de grasa blanca, que es la grasa común, y aquí tienen grasa parda, y pueden ver que es mucho más denso, tiene mucho más núcleo, y esto es porque las mitocondrias de la grasa parda tienen interrumpida la cadena transportadora de electrones, está desacoplada, y en vez de generar ATP genera calor. En cuanto a las pérdidas de calor, principalmente tenemos las pérdidas por la piel, dado porque tiene una gran superficie, 2 metros cuadrados aproximadamente, tiene abundantes glándulas sudoríparas que producen sudor, y el sudor es un gran conductor de la temperatura. Y el sudor, ya dijimos que, que es un buen conducto y aumenta la pérdida de temperatura. Y los pulmones tienen un punto importante, que funcionan constantemente y tienen al momento de inspirar ganancia de aire frío y al expirar pérdida de aire caliente. Antes de hablar de la última parte de la clase, que es la homeostasis glicémica, les voy a dar otra información importante relacionada con mi formación. Y la verdad es que estudiar medicina no es una decisión fácil. Cuando yo decidí estudiar medicina, cuando iba en el colegio, yo lo decidí aproximadamente en segundo medio, y desde ese entonces tuve que empezar a estudiar para subir mis notas y para poder preparar una buena PSU. Postulen a la primera y única escuela de medicina de una universidad privada en acreditar su calidad por más de 6 años. Ingresen a UMayor y tengan todo para lograrlo. Más info en umayor.cl. Por lo tanto, ahora vamos a hablar del último punto, que es la homeostasis glicémica. Les recomiendo que pongan atención, dado que queda muy poco para la PSU, quedan 2 semanas, y la verdad es que depende de ustedes poder llegar a las metas que ustedes mismos se tienen que proponer.
no somos nosotros los que vamos a rendir la PSU, sino que son ustedes. Por lo tanto, les recomiendo que en este momento junten todas las energías y le pongan bueno. ¿Ya? Ahora, pero les va a ir bien. Sí, yo sé que les va a ir bien. Y estoy seguro que me voy a encontrar con una serie de futuros colegas por ahí, que espero que quizás yo no los reconozco por el chat, pero si me pueden reconocer, me hablen y me saluden. Entonces, hablando de la homeostasis glicémica, acordémonos que la glicemia es el nivel de glucosa en la sangre. Lo normal es entre 70 y 120 miligramos por decilitro, teniendo un valor de referencia de 100. Un aumento en la glicemia depende del metabolismo celular o de procesos hiperglicemiantes como la gluconeogénesis y la glucogenólisis que las vimos el día de ayer. Y la disminución puede ser por una privación de nutrientes, en el caso de un ayuno prolongado, o de trastornos relacionados con el metabolismo de la glucosa que vamos a ver ahora. Y existen efectivos mecanismos para poder controlar el nivel de la glucosa en la sangre. El control endocrino, y por eso tenemos al señor páncreas, depende casi exclusivamente del páncreas endocrino, y recordemos que el páncreas endocrino está circunscrito a los islotes de Langerhans. Pero también intervienen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina como moduladores de esto. Y recordemos que las células de los islotes tienen receptores de glucosa que les permiten sensar la cantidad de glucosa que existe en la sangre. Ahora, tenemos distintos marcadores en esta fotografía y lo importante es que, voy a ver que se trate de ver entera, ahí sí. Lo importante aquí es que todo esto es páncreas exocrino, esto que está más oscuro, y lo que está en los círculos amarillos, por ejemplo este que se ve muy bonito, es un islote de Langerhans. Y dentro del islote de Langerhans yo puedo encontrar distintos tipos de células que van a tener distintas funciones. Y recuerden de este esquema que vimos en la clase de sistema endocrino, haciéndole respecto a la pregunta, recuerden que lo hablamos en la clase de sistema endocrino e incluso de aparato digestivo. El páncreas exocrino son células que se encargan de producir jugos pancreáticos que tienen una serie de enzimas digestivas y también ion bicarbonato. Por lo tanto, esa es la función del páncreas exocrino en sí y que corresponde a la mayoría del páncreas. Aquí es importante que se acuerden que las células alfa son las que secretan glucagón y las células beta son las que secretan insulina. Hablemos un poco de la insulina. La insulina es una hormona peptídica que es secretada por las células beta cuando la glicemia está muy alta, es decir, ante estados hiperglicémicos. El efecto es que aumenta la permeabilidad de todas las células a la glucosa, por lo tanto va a hacer que las células tomen más glucosa y así disminuye la glucosa en el plasma. Aquí me preguntan por el chat cuál es la diferencia entre somatostatina y somatomedina. La somatomedina es la hormona efectiva que sintetiza el hígado en respuesta ante la somatotropina, que es la hormona del crecimiento, mientras que la somatostatina es la hormona que secretan las células delta del páncreas, de los islotes de Langerhans, que modula la síntesis de glucagón e insulina. Entonces, como acá aparece en esta imagen, aquí aparece un poco cómo actúa la insulina. Fíjense que la insulina llega a los receptores que tienen la mayoría de las células para la insulina. Y la insulina no solamente media el intake de glucosa, sino que también modula un poco, por vías un poco más complejas, el crecimiento celular. Aquí la insulina llega y por una serie de transducciones, por ejemplo dependientes de proteinquinasa C, etc., se genera la expresión de canales o de transportadores de glucosa, respectivamente el Glucose Transport tipo 4, el GLUT4, que hace que entre más glucosa a la célula y se puede utilizar. Por otra parte, el glucagón es una hormona que se secreta por las células alfa ante estados hipoglicémicos y el efecto es al revés que la insulina. Si la insulina disminuía la glicemia, el glucagón aumenta la glicemia, por lo tanto es hiperglicemiante. ¿Y cómo actúa? Principalmente el glucagón lo que va a hacer es estimular la glucogenólisis y aquí tenemos el ejemplo en que llega a una determinada célula y hace que el glucógeno
a través de cascadas moleculares que no vamos a hablar, puesto que la glucogenólisis, la gluconeogénesis es como si habláramos de glucólisis y también tiene cascadas y todas esas cosas que nos van a complicar la vida nomás. Entonces, el glucagón va a estimular la glucogenólisis y además si tenemos catecolaminas, por ejemplo, como la noradrenalina o la adrenalina, voy a estimular la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a raíz de, o a través, o perdón, mejor dicho, desde aminoácidos, ácidos grasos. Es como una respiración celular en reversa. Entonces, igual como lo vimos en homeostasis hidroelectrolítica, ¿qué es lo que hace el organismo ante una hiperglicemia? Por ejemplo, se comieron 4 panqueques celestinos, ahora que ya estamos a la hora de 11 y que todos queremos llegar a la casa para tomar 11. Al menos yo. La hiperglicemia va a hacer que aumente la secreción de insulina, y al aumentar la secreción de insulina van a pasar una serie de cosas. Por ejemplo, va a disminuir la captación intestinal de glucosa. También va a permitir un aumento de la permeabilidad celular a la glucosa, ya lo vimos a través del transportador de glucosa tipo 4, y se va a inhibir la glucogenólisis y la gluconeogénesis, puesto que yo no necesito tener más glucosa, sino que necesito bajar mi glucosa. Y esto me va a llevar a tener una normoglicemia. ¿Qué hago en el caso contrario? En que esté hipoglicémico, por ejemplo, llevo, no sé, son las 5 de la tarde y todavía no almuerzo, ni tomé desayuno. Esta hipoglicemia va a hacer que en vez de secretar insulina desde las células beta, yo secrete glucagón desde las células alfa. Y finalmente, lo que se va a lograr es un aumento de la captación intestinal de glucosa, y aquí voy a estimular cierto metabolismo asociado al tejido adiposo, y voy a generar lipólisis, por lo tanto voy a tener ácidos grasos libres para poder generar gluconeogénesis, y además voy a estimular la glucogenólisis, por otra parte, directamente, y la gluconeogénesis, obteniendo nuevamente una normoglicemia. Acuérdense de ciertos eventos especiales cuando hablamos de glucosa. Uno de ellos son las catecolaminas, que van a estimular el receptor de glucagón u otras cascadas, y de cierto grado también estimulan la glucogenólisis, y además estimulan directamente la gluconeogénesis, por lo tanto son independientes del glucagón y son hiperglicemiantes. Y en el caso de la diabetes mellitus autoinmune o la tipo 1 y la tipo 2, recuerden que en la autoinmune o en la tipo 1 no se sintetiza insulina, puesto que hay una reacción autoinmune, ya vimos ayer sistema inmune, hay una reacción autoinmunológica contra las células beta de los islotes de Langerhans, por lo tanto no tengo insulina. Y en la tipo 2, tanto puede haber una mezcla de falta de síntesis de insulina, pero comúnmente hay una resistencia tisular a la insulina, y eso tiende a tener estados hiperglicémicos. No importa cuánta síntesis de insulina yo tenga, sino que de todas maneras no puedo generar un efecto el cual yo espero. Finalmente, lo último que vamos a ver ahora es esta última diapositiva, que es el uso de los nutrientes en un ayuno prolongado. Lo primero que agota el organismo, puesto que es lo más fácil de metabolizar y para lo cual fueron diseñados, son los carbohidratos. Si no tengo carbohidratos, es decir, se me acabó el glucógeno, etc., el organismo va a recurrir a metabolizar las grasas. Y estas grasas por supuesto, van a sufrir lipólisis, y en base a esta lipólisis van a incluirse dentro de las rutas como la gluconeogénesis, o directamente el catabolismo de ácidos grasos como la beta-oxidación o la omega-oxidación. Y si ya no me queda grasa, ahí el cuerpo se va a empezar a comer las proteínas. Y el organismo trata de no utilizar las proteínas, puesto que las enzimas son proteínas, el músculo son proteínas, etc. Por lo tanto, esto es lo último que el organismo va a querer consumir. Así que acuérdense, durante un ayuno prolongado, carbohidratos, después grasas y después proteínas. Por lo tanto, esa fue la clase. Por supuesto, como preguntan acá, de luego consumir las proteínas, lamentablemente se puede, pero generalmente si tú ya estás consumiendo proteína ante un punto crítico, puedes llegar a fallecer, porque hay una serie de otras alteraciones a nivel sistémico. Espero que les haya gustado la clase de homeostasis hidroelectrolítica, glicémica y térmica. Esta es una clase bien interesante, puesto que enseña un poco la complejidad que tienen estos sistemas y la maravilla cómo pueden llegar a funcionar.
Recuerden que esta clase la vamos a subir a YouTube como siempre. Acá me preguntan también en el asa de Henle si en una parte concentra y la otra diluye, ¿cuál es la función final? Eso. La gracia del asa de Henle es poder movilizar el agua de esa manera, pero la movilización de solutos no es a todos los solutos, sino que es particularmente a sodio y cloro. Y hay transportadores especiales en cada área del asa de Henle que determinan que tengan distintas funciones, pero eso no es a lo que ustedes tienen que profundizar. De hecho, en la universidad, esta materia es una de las materias temidas y es una de las materias más difíciles a mi juicio, pero es una de las materias más bonitas. Recuerden también que el riñón se encarga de equilibrar en gran medida el equilibrio ácido-base del plasma, pero no lo vamos a ver, puesto que no lo preguntan mucho en la PSU. Y acá preguntan si es que los animales que viven en cortezas desérticas tienen asa de Henle más larga o corta. Eso depende, desconozco exactamente si eso es un factor que influencia, pero probablemente tiene que existir una adaptación a nivel renal en organismos que viven en lugares donde tienen que concentrar mucho la orina y aprovechar el agua que consumen. Así que los dejo, que estén muy bien. Terminamos a la hora, así que les agradezco mucho la compañía. Nos quedan solamente las clases del viernes, que repito que no vamos a poder hacer la mañana. Y la próxima clase tenemos las últimas ya, con las cuales me despido de ustedes y de las clases que estamos haciendo. Así que la próxima semana terminamos con Tutti y le ponemos bueno. ¿Ya? Así que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.